¿Qué está pasando con la inmigración en España? Hoy te voy a dar mi punto de vista desde la visión más libertaria, que es mi visión, y qué es lo que me parece a mí que se puede hacer y no se puede hacer. Lo primero de todo, España es un país con una jurisdicción, unas leyes y unas normas que son muy diferentes a las de otros países. ¿Hace eso que una persona no pueda venir de otro país a nuestro país? No creo. Yo creo que debería haber convivencia entre cualquier ciudadano del mundo, pero para ello se deberían respetar una serie de puntos. Todo el mundo está perdiendo la cabeza ahora con el tema de la regularización de los migrantes, que asciende a una cifra de 500.000. No sabemos muy bien cómo es que estamos pagando para fronteras y para vigilancia y seguridad y tenemos 500.000 personas no reguladas en un país de menos de 50 millones de habitantes. Si me pongo estricto, bajo el pensamiento libertario, te diría que no deberían existir países como tal, no deberían haber fronteras ni jurisdicciones, por lo menos no en territorios tan grandes. Esto sería una ventaja, en parte porque no habrían fronteras, no habrían blancos y negros. Esto, para que lo entiendas, tienes que pensarlo de la siguiente forma. Imagínate que hay dos países, país A y país B, y pones una frontera. Si la frontera es muy fuerte y pasan los suficientes años, lo que pasará es que en uno pueden haber unas leyes, unas culturas y un sistema de vida muy diferente al otro. Entonces tenemos el país A, que es blanco por la forma de actuar, y el país B, que es negro. Y la línea que los separa es la diferencia, una línea ficticia creada por el ser humano que pagamos entre todos. Eso es la frontera. ¿Qué pasa si después de muchos años, con esa línea bien marcada, pretendemos que no importa y la quitamos? Va a haber un conflicto, porque tenemos dos sociedades muy diferentes. Si desde un principio no hubiese una línea, no podría conquistar el país A al B o el B al A, porque no habrían dos países. Sería una escala de grises, sería un mix. Cuanto más al norte, veríamos más similitudes con la zona norte, pero cuanto más al sur, veríamos más similitudes con la zona sur. Y entre medio tendríamos una mezcla donde no se podría generar conflicto, donde tendríamos personas de la zona A y de la zona B mezcladas entre sí, hijos mixtos, abuelos de un lado, otros de otro. Eso sería como lo ideal bajo los términos del liberalismo. ¿Qué pasa? Estamos jugando con las reglas del socialismo, de los servicios públicos y de las fronteras y no podemos ahora hacer la vista gorda y decir que el sistema funciona. ¿Por qué? Porque ahora, con la frontera ya delimitada y cerrada, todo lo que traemos debe pasar unos filtros, no solo culturales, sino también económicos. Para que se entienda, si tú estás en tu jurisdicción y aportamos todos valor de una forma ya calculada para que el sistema funcione, como está funcionando, entre comillas, para que haya una sanidad, una educación, una justicia, una seguridad, y traemos gente sin control, o por lo menos sin pasar unos filtros a nuestra jurisdicción y empiezan a actuar de otra forma o a no contribuir al sistema, tenemos un problema. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se suele hacer normalmente en otros países o sitios donde la frontera es más seria es dejar pasar solo a la gente que está segura que aporta más que consume. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo a España, voy a contribuir bastante en impuestos y soy una persona joven, sin enfermedades, etc., y no voy a crear mucho gasto en el país. Gasto, me refiero no a gastar en el país, sino a gasto de recursos públicos, debo ser bienvenido. Y eso es por el lado económico. Es lo que hemos visto que ha hecho Trump. Trump lo que dijo es que la gente que viniese a Estados Unidos debería pasar unos filtros médicos y se deberían asegurar que tenían cierto patrimonio, porque si no podrían suponer un gasto al sector público más grande de lo que puede contribuir esa persona al sector americano. Entonces tenemos por el lado cultural mucho tiempo un país, por así decirlo, hermético en sus fronteras. Hermético no es que no pudiese venir aquí una persona a trabajar, sino que claramente se ha diferenciado de las zonas colindantes. ¿Siempre de forma controlada? No. Pero lo contrario sería ahora romper la frontera y que pudiese entrar todo el mundo de golpe y romperían la sociedad. ¿Por qué se rompería la sociedad? Por lo que hemos dicho. Porque si hubiese un mundo sin barreras, no existiría una entrada y salida inmediata. A lo largo de los años se hubiese visto cómo se difumina la población, la cultura, la economía, pero eso no es la realidad. La realidad es que teníamos una frontera y todo lo que sea ahora
abrirla sin mucho miramiento puede crear una crisis sistémica dentro del país. Yo como libertario preferiría que los países fuesen microestados, estados muy pequeños, donde el gobierno fuese el mínimo, una especie de sistema minarquista donde el Estado tiene muy poco peso y muy poco territorio para controlar y afectar a la vida de las personas. ¿Vivimos en un sistema así? No. Entonces no podemos aceptar lo malo, por así decirlo, de un sistema y lo malo de lo otro. Tenemos normas malas para el liberalismo y malas para el socialismo. Y si las juntas, eso es un polvorín, porque no estás cogiendo lo mejor de los dos mundos, estás cogiendo lo peor de los dos mundos. El tercer punto y más importante no es ni la cultura ni la economía, también es la seguridad. Cuando tú introduces este tipo de personas, tienes que tener en cuenta de hacer que tus normas se respeten. Y no lo estamos viendo como la justicia, acostumbrada a una sociedad que actuaba de una determinada forma, ahora se ve afectada por un grupo de gente que actúa de otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tenías una sociedad española o puramente europea, con una cultura europea que cometía un número de delitos al año, que se reformaba en X años, etcétera, si ahora traes otro tipo de cultura, no tiene por qué ser mejor y peor. Estamos hablando de un grupo diferente de personas. Por ejemplo, si trajésemos gente que no delinque, también cambiaría el sistema de justicia y de prisiones, por ejemplo, y de penas, porque tendríamos un sistema grande para tratar a muchos crímenes en un sistema donde no se cometen crímenes. Pero estamos viendo el caso contrario, está aumentando la criminalidad, los pequeños hurtos y el sistema no está preparado. Estamos viendo cómo no saben por dónde coger el toro. No están abarcando el problema de la forma correcta. Igual lo que se debe transicionar es a un sistema donde las penas sean más duras. Si tú atacas a una persona, por ejemplo, robándole el bolso, igual no tienes que considerarlo un hurto, tienes que darle 5 años de prisión. Y si reincides, 20 años de prisión. Por poner un ejemplo, esto es simplemente el problema del socialismo, que es que tienes que hacer un cálculo económico, un cálculo social, porque no dejas fluir al mercado. Pones un marco regulatorio y lo intentas encajar todo ahí. Otro de los problemas que estamos viendo es coger la medida, por ejemplo, libertaria de dejar entrar todo el mundo, regularizar y que trabajen, pero luego vemos que pone regulación fuerte a la agricultura y la ganadería, que es una medida intervencionista, pero luego usas la medida libertaria de comprarle a otros países o permitir que otros países te traigan sus bienes que podrías producir en España, en el mismo país. Lo dicho, estás cogiendo lo peor de cada sistema, lo estás metiendo en una jurisdicción y estamos viendo los problemas que estamos viendo por las mismas políticas. Se intentarán culpar a unos a otros, pero al final la población es la que está sufriendo todo esto. Estamos viendo una degradación de todo, del sistema público, de la convivencia, porque no se han puesto unas normas claras y no se ha actuado con cabeza. Al final, yo como libertario, pese a que aboliría igual gran parte del Estado, no puedo aceptar ahora fronteras abiertas, porque no tiene sentido. No tiene sentido tener una línea muy marcada muchos años y de repente abrirla. Puedes abrir poco a poco, puedes hacer una transición, pero va a crear desajustes. Es algo normal. Es como si tienes una empresa, está acostumbrada a vender 500 y tiene un sistema de producción para 500 y de repente pasas a 1000. Si tú vas subiendo de 500, 550, 600, 650, no pasa nada, pero si de repente subes de 500 a 1000 por una ley, por una firma de un tío con traje y corbata, estás creando un problema. Bueno, esta ha sido la opinión libertaria de la inmigración, pero también realista. Así que déjame en los comentarios qué es lo que crees que va a pasar y cómo crees que lo podrías solucionar, qué medidas ayudarían y nos vemos en el próximo vídeo.